La Biblia Dios habla hoy. 19 de abril. Eternidad de Dios y fragilidad del hombre. Oración de Moisés, el hombre de Dios. Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio. Por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes. Y que existieran la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos. Y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo. Cuando dices, vuelvan al polvo, seres humanos. En verdad, 1000 años, para ti. Son como el día de ayer, que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia. Cual si fueran solo un sueño. Son como la hierba, que brota y florece a la mañana. Pero a la tarde se marchita y muere. En verdad, tu furor nos consume. Nos deja confundidos. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. En verdad, toda nuestra vida termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. Señor, vuélvete a nosotros. ¿Cuánto más tardarás? Ten compasión de estos siervos tuyos. Llénanos de tu amor al comenzar el día. Y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría, como los años de aflicción que hemos tenido. Haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria. Que la bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo. Afirma, sí, nuestro trabajo. El Señor es nuestro refugio. Salmo 91. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Dice al Señor, tú eres mi refugio. Mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Pues te cubrirá con sus alas. Y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos. Ni a las flechas lanzadas de día. Ni a las plagas que llegan con la oscuridad. Ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda. Y 10.000 a tu derecha. Pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio. Del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal. Ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos. Para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones. Entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo. Fuera del alcance de todos. Porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia. Y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Un canto de alabanza. Salmo y cántico para el sábado. Salmo 92. Altísimo Señor. Qué bueno es darte gracias. Y cantar himnos en tu honor. Anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. Al son de instrumentos de cuerda. Con música suave de arpa y de salterio. Oh Señor. Tú me has hecho feliz con tus acciones. Tus obras me llenan de alegría. Oh Señor. Qué grandes son tus obras. Qué profundos tus pensamientos. Solo los necios no pueden entenderlo.
si los malvados y malhechores crecen como la hierba, y prosperan, es solo para ser destruidos para siempre. Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. Una cosa es cierta, Señor: que tus enemigos serán destruidos, que todos los malhechores serán dispersados. Tú aumentas mis fuerzas, como las fuerzas de un toro, y viertes perfume sobre mi cabeza. He de ver cómo caen mis enemigos. He de oír las quejas de esos malvados. Los buenos florecen como las palmas, y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez, darán fruto. Siempre estarán fuertes y lozanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. El Señor es Rey. Salmo 93. El Señor es Rey. El Señor se ha vestido de esplendor, y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo, para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh Señor. Los ríos braman y levantan grandes olas. Pero tú, Señor, en las alturas, eres más poderoso que las olas, y que el rugir de los mares. Oh Señor. Tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. El Señor es el juez del mundo. Salmo 94. Muéstrate, Señor, Dios de las venganzas. Tú eres el juez del mundo. Levántate contra los orgullosos, y da su merecido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? Todos esos malhechores son insolentes y altaneros. Son unos fanfarrones. Oh Señor. Ellos destrozan a tu pueblo. Humillan a los tuyos. Matan viudas y extranjeros. Asesinan huérfanos. Dicen que el Señor no ve, que el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan, gente torpe y necia. ¿Cuándo podrán comprender? ¿Acaso no habrá de oír el que ha hecho los oídos? ¿Y acaso no habrá de ver el que ha formado los ojos? ¿Acaso no ha de castigar el que corrige a las naciones? ¿Y acaso no ha de saber el que instruye en el saber al hombre? El Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Oh Señor. Feliz aquel a quien corriges y le das tus enseñanzas, para que tenga tranquilidad cuando lleguen los días malos. Mientras que al malvado se le prepara la fosa. El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solos a los suyos. La justicia volverá a los tribunales, y todo hombre honrado la seguirá. ¿Quién se levantará a defenderme de los malvados y malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, yo estaría ya en el silencio de la muerte. Cuando alguna vez dije, mis pies resbalan, tu amor, Señor, vino en mi ayuda. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Tú no puedes ser amigo de jueces injustos, que actúan mal y en contra de la ley, que conspiran contra el inocente y honrado, y lo condenan a muerte. Pero el Señor es mi refugio. Mi Dios es la roca que me defiende. El Señor hará que los malvados sean destruidos por su propia maldad. Nuestro Dios los destruirá. Proverbios 19. Más vale ser pobre y honrado que necio y calumniador. No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La riqueza atrae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso no saldrá bien librado. Al que es dadivoso y desprendido,
Todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si al pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. El testigo falso no quedará sin castigo. Al mentiroso le espera la muerte. No es propio del necio hacer derroche de lujos, ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. La prudencia consiste en refrenar el enojo, y la honra, en pasar por alto la ofensa. La ira del rey es como el rugido del león, pero su buena voluntad es como rocío sobre la hierba. Un hijo necio hace sufrir a su padre. Como gotera constante es la mujer pendenciera. De los padres se reciben casa y riquezas. Del Señor, la esposa inteligente. La pereza hace dormir profundamente. Y el perezoso habrá de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida. El que desprecia la enseñanza del Señor, muere. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor. Y el Señor mismo pagará la deuda. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. Pero procura no matarlo a causa del castigo. El que mucho se enoja, recibe su merecido. Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Lo que se quiere del hombre es lealtad. Más vale ser pobre que tramposo. La reverencia al Señor conduce a la vida. Uno vive contento y sin sufrir ningún mal. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. Maltratar al padre y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprobables en un hijo. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. El testigo falso se burla de la justicia. El malvado lanza maldad por la boca. Listas están las varas para los insolentes. Los buenos azotes para la espalda de los necios. Hechos 7. Dios habla hoy. Defensa de Esteban. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decían de él era cierto, y él contestó: Hermanos y padres, escúchenme, nuestro glorioso Dios se mostró a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que se fuera a vivir a Harán, y le dijo: Deja tu tierra y a tus parientes, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán. Después murió su padre, y Dios trajo a Abraham a esta tierra, donde ustedes viven ahora. Pero no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un lugar donde poner el pie. Pero sí le prometió que se la daría, para que después de su muerte fuera de sus descendientes, aunque en aquel tiempo Abraham todavía no tenía hijos. Además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavos, y que los maltratarían durante 400 años. Pero también le dijo Dios: Yo castigaré a la nación que los haga esclavos, y después ellos saldrán de allí y me servirán en este lugar. En su alianza, Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso, a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob, y éste hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Estos hijos de Jacob, que fueron nuestros antepasados, tuvieron envidia de su hermano José, y lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto. Pero Dios, que estaba con José, lo libró de todas sus aflicciones. Le dio sabiduría y lo hizo ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, el cual nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. Hubo entonces hambre y mucha aflicción en todo Egipto y en Canaán, y nuestros antepasados no tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había de comer, mandó allá a sus hijos, es decir, a nuestros antepasados. Este fue el primer viaje que hicieron. Cuando fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y así el faraón supo de qué raza era José. Más tarde, José ordenó que su padre Jacob y toda su familia, que eran 75 personas, fueran llevados a Egipto.
De ese modo Jacob se fue a vivir a Egipto, y allí murió, y allí murieron también nuestros antepasados. Los restos de Jacob fueron llevados a Siquem, y fueron enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado por cierta cantidad de dinero a los hijos de Jame, en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo en que había de cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo de Israel había crecido en Egipto y se había hecho numeroso, y por entonces comenzó a gobernar en Egipto un rey que no había conocido a José. Este rey engañó a nuestro pueblo y maltrató a nuestros antepasados, los obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos recién nacidos. En aquel tiempo nació Moisés. Fue un niño extraordinariamente hermoso, y sus padres lo criaron en su casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. De esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios, y fue un hombre poderoso en palabras y en hechos. A la edad de 40 años, Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa, y lo vengó matando al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a libertarlos, pero ellos no se dieron cuenta. Al día siguiente, Moisés encontró a 2 israelitas que se estaban peleando y, queriendo ponerlos en paz, les dijo: «Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés, y le dijo: «¿Quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme, como mataste ayer al egipcio?». Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Allí vivió como extranjero, y tuvo 2 hijos. 40 años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión, y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor, que decía: «Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés comenzó a temblar de miedo, y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: «Descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse y he bajado para librarlos. Por lo tanto, ven, que te voy a enviar a Egipto». Aunque ellos habían rechazado a Moisés y le habían dicho: «Quien te nombró jefe y juez», Dios lo envió como jefe y libertador, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y fue Moisés quien sacó de Egipto a nuestros antepasados, después de hacer milagros en aquella tierra, en el Mar Rojo, y en el desierto durante 40 años. 37 Este mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas: «Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo». Y cuando Israel estaba reunido en el desierto, fue también Moisés quien sirvió de intermediario entre el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros antepasados. Él fue quien recibió palabras de vida para pasárnoslas a nosotros. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. Le dijeron a Aarón: «Haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto». Entonces hicieron un ídolo que tenía forma de becerro, mataron animales para ofrecérselos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que ellos mismos habían hecho. Por esto, Dios se apartó de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo. Pues así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas. ¿Acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Por el contrario, cargaron con el santuario del dios Moloc y con la estrella del dios Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos se hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al destierro, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda de la alianza, que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés cuando le dijo que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros antepasados recibieron esta tienda en herencia, y los que vinieron con Josué la trajeron consigo cuando conquistaron la tierra de los otros pueblos, a los que Dios arrojó de delante de ellos. Allí estuvo hasta los días de David. Él encontró favor delante de Dios, y le pidió un lugar donde viviera la descendencia de Jacob, pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios. Aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres. Como dijo el profeta: «El cielo es mi trono.
y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso? ¿Si yo mismo hice todas estas cosas? Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos, y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo, y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes, que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Muerte de Esteban. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: Miren, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. 57 Pero ellos se taparon los oídos, y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. 58 Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. 59 Mientras lo apedreaban, Esteban oró, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60 Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Deuteronomio 31. Dios habla hoy. Josué, sucesor de Moisés. Moisés habló de nuevo a todo Israel, y dijo lo siguiente: Yo tengo 120 años, y ya no tengo fuerzas para andar de un lado para otro. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán. Pero el Señor su Dios marchará delante de ustedes, y al paso de ustedes destruirá estas naciones, para que ocupen su territorio. Josué irá al frente de ustedes, como jefe, tal como lo ha dicho el Señor. El Señor hará con estas naciones lo mismo que hizo con Sión y con Ag, reyes de los amorreos, y con sus países, a los cuales destruyó. Y cuando el Señor haga que estas naciones caigan en poder de ustedes, deben hacer con ellas todo lo que les he ordenado. Tengan valor y firmeza, no tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas, porque el Señor su Dios está con ustedes y no los dejará ni los abandonará. Después llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Ten valor y firmeza, porque tú tienes que llevar esta gente al país que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría, y tú serás quien los haga tomar posesión. El Señor mismo irá delante de ti, y estará contigo, no te abandonará ni te desamparará, por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Lectura de la ley en el año del perdón de deudas. Moisés puso esta ley por escrito, y la entregó a los sacerdotes levitas encargados de llevar el arca de la alianza del Señor, y a todos los ancianos de Israel, dándoles también esta orden. Cada 7 años, al llegar el año del perdón de las deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando todos los israelitas se reúnan delante del Señor su Dios en el lugar que él haya escogido, se leerá esta ley en presencia de todos ellos. Todo el pueblo deberá reunirse, tanto los hombres como las mujeres, y los niños y los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que escuchen la lectura de la ley y aprendan a respetar al Señor su Dios, y pongan en práctica todo lo que se dice en ella. Así los hijos de ustedes, que nada saben de ella, podrán también oírla y aprenderán a respetar al Señor su Dios durante toda su vida en el país que ustedes van a ocupar después de cruzar el Jordán. Últimas instrucciones del Señor a Moisés. Luego el Señor dijo a Moisés: Mira, ya se va acercando la hora de tu muerte, así que llama a Josué, y preséntense los dos en la tienda del encuentro, para que yo le dé mis órdenes. Moisés y Josué fueron a la tienda del encuentro, y allí se les apareció el Señor en una columna de nube, la cual se colocó sobre la entrada de la tienda. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ya pronto vas a morir, y este pueblo se va a corromper con los dioses del país extranjero que va a ocupar. Entonces me abandonará y romperá la alianza que he hecho con él. Pero mi furor se encenderá contra ellos, y los abandonaré, no me preocuparé de ellos para nada, y serán tantos los males y aflicciones que les vendrán, que finalmente dirán: ¿No será que estamos sufriendo estos males porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Pero cuando llegue ese momento, yo me apartaré de ellos aún más, por todo el mal que habrán hecho y por haber adorado a otros dioses.
Ahora pues, escriban este cántico y enséñenselo a los israelitas, para que lo canten y me sirva de testimonio contra ellos. Porque cuando yo los haya hecho entrar en la tierra que bajo juramento prometí a sus antepasados, tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y cuando hayan comido hasta estar satisfechos y engordar, entonces se irán tras otros dioses y los adorarán, y a mí me despreciarán y romperán mi alianza. Pero cuando les vengan muchos males y aflicciones, entonces este cántico será un testimonio contra ellos, pues sus descendientes lo recordarán y lo cantarán, porque ya desde antes de hacerlos entrar en el país que les he prometido, sé muy bien hacia dónde se inclinan sus pensamientos. Aquel mismo día escribió Moisés el cántico, e hizo que los israelitas lo aprendieran. A Josué, hijo de Nun, el Señor le dio la siguiente orden. Ten valor y firmeza, porque tú eres quien hará entrar a los israelitas en el país que les he prometido, y yo estaré a tu lado. Cuando Moisés terminó de escribir estas leyes en un libro, dijo a los levitas encargados de llevar el arca de la alianza del Señor: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca de la alianza del Señor su Dios, para que esté allí como testimonio contra ustedes. Porque yo sé que ustedes son un pueblo rebelde y testarudo, y si hoy, que todavía vivo entre ustedes, se han rebelado contra el Señor, ¿qué será después de mi muerte? Traigan aquí a todos los ancianos y jefes de sus tribus, para que yo les hable de estas cosas y ponga al cielo y a la tierra como testigos contra ellos. Porque yo sé que después de mi muerte se van a corromper y van a dejar el camino que les he ordenado seguir, y sé también que en el futuro les sobrevendrá la desgracia, por hacer lo malo a los ojos del Señor y provocar con ello su enojo. Cántico de Moisés. Entonces Moisés pronunció este cántico, de principio a fin, ante todos los israelitas reunidos. Deuteronomio 32. Dios habla hoy. Escucha, cielo, que voy a hablar. Atiende, tierra, a mis palabras. Mi enseñanza caerá como la lluvia. Mi discurso será como el rocío. Como llovizna sobre la hierba. Como gotas de agua sobre el pasto. Proclamaré el nombre del Señor. Reconozcan la grandeza del Dios nuestro. Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas. Sus acciones son justas. Es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Gente malvada y perversa, que ha ofendido a Dios, que son indignos de ser sus hijos. Así es como le pagan al Señor. Pueblo necio y sin sabiduría. No es Él tu Padre, tu Creador. Él te creó y te dio el ser. Vuelve atrás la mirada. Piensa en los tiempos pasados. Pide a tu Padre que te lo diga. Y a los ancianos que te lo cuenten. Hubo una vez en que el Altísimo hizo reparto de hombres y naciones. Y fijó las fronteras de los pueblos. Pero tomó en cuenta a los israelitas. Pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó. Y los cuidó como a la niña de sus ojos. Como águila que revolotea sobre el nido. Y anima a sus polluelos a volar. Así el Señor extendió sus alas. Y, tomándolos, los llevó a cuestas. El Señor los guió, y nadie más. Ningún dios extraño tuvo que ayudarlo. Los llevó en marcha triunfal. Por las regiones altas del país. Los alimentó con los frutos del campo. De la roca les dio a beber miel. Y del duro pedernal les dio aceite. De sus ganados tuvieron leche y cuajada. Y comieron lo mejor de los corderos. Carneros de Basán y machos cabríos. Comieron el mejor grano de trigo. Y bebieron el vino, la sangre de las uvas. Pero engordó Jesurún, y dio coces. Tanto engordó que brillaba de gordo. Y abandonó a Dios, su Creador. Despreció a su protector y Salvador. Provocaron los celos y la ira de Dios. Al adorar ídolos repugnantes. Ofrecieron sacrificios a demonios. A dioses falsos que nunca antes conocieron. Dioses nuevos, recién llegados. A los que jamás sus padres dieron culto. Olvidaste, Israel,
a tu Padre y protector. Olvidaste al Dios que te dio la vida. Y Dios se enojó al ver esto. Y rechazó a sus hijos y a sus hijas. Y dijo, voy a volverles la espalda. Y a ver en qué van a parar. Realmente son gente malvada. Hijos en los que no se puede confiar. Me provocan a celos con un Dios que no es Dios. Me irritan con sus dioses ilusorios. Pues yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los haré enojar con un pueblo que no quiere entender. Mi furor se ha encendido como un fuego. Y arderá hasta las regiones más profundas. Consumirá la tierra y sus frutos. Pondrá fuego a las bases de los montes. Sobre ellos lanzaré todos los males. Contra ellos lanzaré todas mis flechas. Morirán de hambre y de fiebre. Una amarga peste los destruirá. Mandaré contra ellos fieras salvajes. Y serpientes venenosas. En las calles caerán sus hijos a filo de espada. Y en las casas reinará el espanto. Morirán muchachos y muchachas. Ancianos y niños de pecho. Yo había pensado dispersarlos. Y borrar de la tierra su memoria. Pero no quise soportar las burlas del enemigo. No quise que se jactaran mis adversarios. Y que dijeran, no fue el Señor quien hizo esto. Lo hicimos nosotros con nuestro poder. Israel es un pueblo que ha perdido el juicio. No tiene entendimiento. Si fueran sabios, lo entenderían. Comprenderían en qué van a parar. ¿Cómo es que uno solo hizo huir a 1000? ¿Y cómo es que 2 pusieron en fuga a 10,000? Tan solo porque el Señor, su protector, decidió entregarlos al enemigo. Bien saben nuestros enemigos que su protector no puede compararse al nuestro. Ellos son cual viñedos corruptos, descendientes de Sodoma y de Gomorra, que producen uvas amargas y venenosas. Su vino es veneno de víboras, veneno mortal de serpientes. Todo esto me lo estoy reservando. Lo estoy guardando como un tesoro. Para el día en que me vengue y les dé su merecido. Para cuando llegue el momento de su caída. Ya está cerca el día de su destrucción. Ya se les acerca la hora. El Señor saldrá en defensa de su pueblo. Cuando vea que le faltan las fuerzas. El Señor se compadecerá de sus siervos. Cuando vea que ya no quedan ni débiles ni fuertes. Entonces les dirá, ¿dónde están sus dioses? Esos protectores en los que confiaban. Esos que comían la grasa de sus sacrificios. ¿Y bebían el vino que les ofrecían? Que se levanten a ayudarlos. Que vengan a protegerlos. Yo soy el único Dios. No hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida, y la quito. Yo causo la herida, y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Levanto mi mano al cielo. Y juro por mi eternidad. Que cuando afile mi brillante espada. Y comience a impartir justicia. Me vengaré de mis enemigos. Daré su merecido a los que me odian. Empaparé en sangre mis flechas. Y mi espada acabará con ellos. Sangre de heridos y de prisioneros. De los jefes enemigos, de largas melenas. Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Él vengará la muerte de sus siervos. Tomará venganza de sus enemigos. Y perdonará a su país y a su pueblo. Últimas instrucciones de Moisés. Moisés se presentó ante todo el pueblo de Israel y, junto con Josué, hijo de Nun, pronunció este cántico de principio a fin. Después dijo a los israelitas: piensen bien en todo lo que hoy les he dicho, y ordenen a sus hijos que pongan en práctica todos los términos de esta ley. Porque no es algo que ustedes puedan tomar a la ligera. Esta ley es vida para ustedes, y por ella vivirán más tiempo en la tierra que está al otro lado del río Jordán, de la cual van a tomar posesión. Dios permite a Moisés ver la tierra prometida. Aquel mismo día el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ve a las montañas de Abarim y sube al monte Nebo, que está en territorio moabita, frente a Jericó, y mira desde allí la tierra de Canaán, la cual voy a dar en propiedad a los israelitas. Allí,
en ese monte al que vas a subir, morirás e irás a reunirte con los tuyos, tal como tu hermano Aarón, que murió en el monte Hor y fue a reunirse con los suyos. Ustedes dos me fueron infieles delante de los israelitas, cuando estaban en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, pues no me honraron delante de ellos. Por lo tanto, vas a contemplar desde lejos la tierra que voy a dar a los israelitas, pero no entrarás en ella. Job 19. Dios habla hoy. Job. ¿Hasta cuándo van a atormentarme y herirme con sus palabras? Una y otra vez me insultan. ¿No se avergüenzan de tratarme así? Aun cuando yo fuera culpable. Mi culpa solo a mí me afectaría. Ustedes se creen mejores que yo. Y me echan en cara mi desgracia. Pues sepan bien que Dios me ha derribado. Que es Él quien me ha hecho caer en la trampa. Yo grito, me matan, y nadie responde. Pido ayuda, y nadie me hace justicia. Dios me ha cerrado el camino para que yo no pase. Ha envuelto mis caminos en oscuridad. Me ha despojado de mis riquezas. Me ha quitado mi corona. Me ha dejado en la más completa ruina. Ha dejado sin raíces mi esperanza. Descargó su ira contra mí. Y me trató como a un enemigo. Todas sus tropas se lanzaron contra mí. Acamparon alrededor de mi casa. Y prepararon el ataque. Dios ha hecho que mis hermanos y amigos se alejen de mí y me traten como a un extraño. Mis parientes y amigos me han abandonado. Los que vivían en mi casa me han olvidado. Mis criadas me tienen por un extraño. Ya no me reconocen. Si llamo a un criado, no contesta. Por más que se lo ruegue. Si me acerco a mi esposa, me rechaza. A mis propios hijos les repugno. Aún los niños me desprecian. Apenas me levanto, hablan mal de mí. Mis más íntimos amigos me aborrecen. Los que más estimo se han vuelto contra mí. La piel se me pega a los huesos. Y a duras penas logro seguir con vida. Tengan compasión de mí, ustedes mis amigos. Porque Dios ha dejado caer su mano sobre mí. ¿Por qué me persiguen ustedes como Dios? ¿No me han mordido ya bastante? Ojalá alguien escribiera mis palabras. Y las dejara grabadas en metal. Ojalá alguien con un cincel de hierro las grabara en plomo o en piedra para siempre. Yo sé que mi defensor vive. Y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo, en persona, veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo. Yo mismo y no un extraño. Las fuerzas me fallaron. Al oír que ustedes decían, ¿cómo podremos perseguirlo? La raíz de sus males está en él mismo. Pero tengan miedo a la espada. La espada con que Dios castiga el mal. Sepan que hay uno que juzga. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl